Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Jonathan Hannigan, soy profesor de la Escuela Digital de Teología y hoy quisiera contarles acerca del calendario cristiano, acerca del tiempo litúrgico. A mí me encanta el calendario cristiano porque nos permite acceder mejor a la historia cristiana, ¿sí? El cristianismo no es un conjunto de creencias que hay que creer. Hay cierto aspecto de la fe que sí es creer las cosas correctas, la ortodoxia, pero también tiene que ver con la ortopraxis, la buena práctica de la fe. Así que queremos revivir o ensayar esta historia sagrada desde el principio hasta el fin, encontrarnos como herederos del pueblo de Israel y continuar viviendo esta historia de la mano de Jesús y del Espíritu Santo para que podamos esperar pacientemente la segunda aparición de Jesús en nuestro mundo. Así que les invito a conocer conmigo el calendario litúrgico. El calendario litúrgico está basado en la historia de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sí? Vemos que Dios creó el mundo. Luego Dios promete a Abraham hacer de él un gran pueblo, una gran nación para hacer luz entre todas las naciones. No le fue tan bien. Sin embargo, gracias a ellos, a través de ellos vino Jesús a nuestro mundo. Cuando Jesús ascendió al cielo, prometió el Espíritu Santo para fortalecer y para crear su iglesia en el día de Pentecostés. Y estamos ahora expectantes de la nueva creación. En toda esta historia, el nacimiento, la vida, la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesús son el apogeo de la historia de salvación, el punto más alto, el punto más importante en toda esa historia. ¿Sí? Si pensamos en el origen de Navidad, podemos decir con seguridad que por lo menos desde el año 336 los cristianos están celebrando la Natividad de Jesús en diciembre, ¿sí? Tiene que ver con una serie de cálculos acerca de Juan el Bautista, de Jesús. Lo importante no es que haya nacido el 25 de diciembre, sin embargo, de esta manera eh, nos unimos a los cristianos que vinieron antes que nosotros para celebrar ese día tan especial. Tanto para los judíos como los cristianos, las fiestas son importantes para marcar el tiempo, las estaciones y generar ritmos en los cuales podemos desarrollar nuestra espiritualidad. ¿Sí? Les quiero hacer una propuesta. Vamos a rescatar la Navidad del consumismo y de la banalidad de sus expresiones seculares. La ciudad donde vivo actualmente, Buenos Aires, se viste de Navidad más que todo en los centros comerciales, en los shopping. Ahí es donde más se nota que viene la Navidad y tiene que ver con un árbol y tiene que ver con cierto consumismo, pero a mí me encantaría que rescatáramos la fiesta de la encarnación de Jesús para celebrar justamente el Dios que se hizo carne y moró entre nosotros. Pero antes de celebrar Navidad, en realidad celebramos el Adviento, que son 40 días antes de Adviento, unos 4 domingos antes. Y es un tiempo de espera, es un tiempo de arrepentimiento. ¿Sí? La gran figura del Adviento es Juan el Bautista, que nos ayuda a despejarnos de aquellas cosas que no nos colaboren para que podamos comenzar a colaborar con el reino de Dios. El Adviento, un tiempo de espera, ensayamos la espera de Israel. Volvemos a los libros como Jeremías, como Isaías, para pensar la venida del Mesías, para que podamos ir preparando nuestra casa, nuestro hogar, nuestro corazón para la llegada de Jesús. Y luego, obviamente, la Navidad es la celebración de la encarnación de Jesús. Yo creo que hoy los cristianos pensamos muy poco en qué significa para nosotros y para nuestro mundo la encarnación de Jesús. Entonces no viene mal pasar toda una festividad pensando en qué implica que Jesús, siendo Dios, se haya hecho humano. En el Adviento celebramos las tres venidas de Jesús, ¿sí? Tres venidas porque ha venido una sola vez en carne, pero celebramos justamente eso, la encarnación. Celebramos también la llegada de Jesús a cada corazón en el bautismo, ¿sí? Cuando recibimos la salvación como don de Dios por su gracia.
¿sí? Entonces, la primera venida de Jesús, la encarnación. La segunda, en la salvación de cada persona. Y luego la segunda venida o la aparición, la parucía de Dios en el día final. El Adviento viene, se trata de venidas, por eso el Adventus del latín. ¿Sí? Y esta venida de Jesús, la primera venida, fue muy esperada por el pueblo de Israel. Isaías 9, 2 al 3 nos dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Había muchas expectativas mesiánicas en Israel. En ese momento no se sabía cómo iba a ser y quién iba a ser y de qué manera iba a salvar el mundo, pero estaban muy expectantes. ¿Sí? La gran historia de Dios, desde el Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de Dios en busca de la humanidad. Muchas religiones, muchas filosofías se tratan de la búsqueda de parte de los seres humanos a Dios, pero en realidad la fe cristiana nos enseña que Dios siempre está detrás de la humanidad. Dios quiere salir a nuestro encuentro. ¿Sí? Juan 1:14. Y la palabra o el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Este logos, palabra o verbo que toma carne humana, puso su morada, su tienda, ¿sí? Se tabernaculó entre nosotros para que pudiéramos tener acceso a Dios por medio de su Hijo. Jesús es la imagen visible del Dios invisible, es el ícono de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a celebrar en la Navidad. Ahora, algunas cosas sobre la Navidad y cómo nos ayuda a comprender más a Dios. Primeramente, la Navidad desmiente la cosmología platónica. ¿Sí? En la visión de Platón de este mundo, hay un mundo espiritual y hay un mundo físico, un mundo de las luces, un mundo de las sombras. Bueno, la Navidad desmiente su tesis totalmente, porque dice que lo que es espiritual, lo que carece de forma material, jamás puede compenetrar en el mundo de la materia, y tampoco lo quisiera hacer, ¿sí? Pero ¿qué es lo que vemos? Dios, quien es espíritu, toma cuerpo humano. ¿Sí? Platón no tiene razón sobre la cosmología, sobre la naturaleza de nuestro universo, sobre el mundo divino y el mundo físico en el cual habitamos nosotros. Entonces vemos que en realidad la vida se trata de la unión de la tierra con el cielo. ¿Sí? Es hermoso. También la Navidad desmiente la teología del Dios airado. ¿Sí? Dios siempre ha estado en busca de la humanidad. Y cuando la humanidad en su propio pueblo, el pueblo de Israel, fue terco, fueron enviados a cautiverio, en exilio, en Asiria, en Babilonia, y aún así no entendieron plenamente su vocación, les costaba vivir su vocación. Dios vino en forma de bebé para que pudiera crecer en ese pueblo, aprender su idioma, aprender su cultura, y a través de su idioma y cultura dar a conocer quién es Dios. ¿Sí? Y Jesús llegó como nuevo intérprete de la ley, ¿sí? Primando el amor sobre todas las cosas. Entonces, esta idea de que Dios estuvo tan enojado del mundo que mandó a su Hijo y que mató a su Hijo para que pudiera salvarnos y estar con nosotros, simplemente no es cierto, ¿sí? Jesús se volvió vulnerable a la humanidad, al sufrimiento y a la muerte injusta, justamente porque Dios anhelaba estar con nosotros, como sigue anhelando estar con nosotros. También pensamos en la encarnación, ¿sí? La encarnación nos enseña qué piensa Dios de los humanos. ¿Será que es algo malo nuestra humanidad? Bueno, parece que no. Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿sí? Y la imagen no se borró totalmente con el pecado. Podríamos llegar a decir con los padres de la iglesia que la imagen de Dios en nosotros ha sido distorsionada o corrompida
por el pecado. Sin embargo, ser humano no es malo, ser humano no es igual a ser pecador, ¿sí? Porque Jesús, siendo humano, no pecó. Entonces Dios valora la humanidad, tanto así que se hizo humano entre nosotros. Entonces no tenemos por qué pensar mal de lo humano, de la humanidad, ¿sí? Si bien los seres humanos han pecado, se han desviado, se han rebelado contra Dios, el problema nuestra humanidad es el mal, es el pecado, es la muerte que ha entrado en el ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué piensa Dios de los seres humanos? Piensa bastante, ama bastante a los seres humanos porque así envió a su Hijo a ser uno de nosotros. Y la encarnación nos enseña también cómo ser realmente humanos. ¿Sí? La encarnación nos muestra la invitación de Dios a ser más humanos, no menos, más humanos como lo fue Jesús y a ser como Él. Entonces, la encarnación nos muestra el deseo de Dios de humanizarnos y divinizarnos, en las palabras de los padres de la iglesia. ¿Sí? Tenemos una invitación a ser más humanos y más como Dios. Ahora, ¿cómo logramos esa combinación de humanidad y divinidad? Siendo como Cristo Jesús. ¿Sí? No, no vamos a ser dioses, no vamos a ser igual a Dios, pero podemos ser iguales a Jesús en su humanidad, en su divinidad. Esa es la gran noticia de la encarnación. Como dice primero de segunda de Pedro, que Dios nos invita a participar en su naturaleza divina. ¿Sí? La encarnación es la autocomunicación de Dios, es la forma en que Dios se revela de manera más plena, de manera más contundente entre nosotros. Entonces me parece que no nos vendría mal pasar 4 semanas justamente pensando en las 3 venidas de Jesús y pensando en la autocomunicación de Dios. Acá en la escuela les dejamos algunas cosas para pensar el Adviento, para pensar la Navidad, les dejamos lecturas, eh, algunos planes de lectura, el leccionario, les dejamos un calendario cristiano para que puedan habitar este año sagrado, de manera que podamos entender cuál es nuestro papel en la historia de la salvación. Que Dios les bendiga ricamente este año sagrado.